¿Qué tan común cree usted que es la violencia en los centros educativos de Costa Rica? Según el cuarto informe Estado de la Educación, si bien es un fenómeno recurrente en los colegios, no afecta a la mayoría de estudiantes. Las víctimas, sin embargo, son sometidas a actos de violencia grave y de manera constante. Este es el Liceo de Coronado. Las relaciones entre la mayoría de estudiantes son normales, al igual que en el Colegio San Nicolás de Tolentino, en Taras de Cartago. Sin embargo, en ambas instituciones hay alumnos a los cuales se les molesta de manera regular e inclusive han llegado a recibir tratos violentos de sus compañeros. El estudio realizado sobre violencia en los centros educativos nos dice que esta se presenta en diversas modalidades, espacios y momentos, que afecta de manera distinta a la población estudiantil. Una primera distinción la tenemos con los malos tratos, que se trata de agresiones leves que se presentan de manera menos frecuente. La violencia, propiamente dicha, son agresiones que afectan directamente la integridad física, patrimonial y emocional de las personas. Lo que es la agresión, digamos, verbal entre estudiantes o física, que se golpean uno al otro, es el que más se da aquí, pero no es así como mucho. Pero sí se trata de que consultar con los padres de familia, hacer todo el debido proceso. Y luego la parte sexual, sí, aquí en la institución no ha pasado. Los actos violentos se pueden distinguir en dos apartados. Uno primero, que se define como malos tratos. Estos son insultos, malas palabras, gritos, burlas, descalificaciones y empujones o zancadillas. Por otro lado está la violencia, que se divide en agresiones físicas, como las peleas a golpes y de tipo sexual, agresiones psíquicas, que incluyen ataques verbales con más intensidad, rechazo y amenazas constantes, y por último las agresiones de tipo patrimonial, como robos y daños a útiles. Ahora, digamos, como uno es joven y no tiene la suficiente madurez, a uno ya le dicen algo y ya uno se devuelve y dice alguna grosería y tal vez uno ni lo quiere decir, pero por quedar bien con los demás, por quedar bien, entonces ya uno ya llega y contesta y ya todo el mundo se hace una rueda alrededor de uno y ya todo el mundo empieza a pelear. Ya todo el mundo empieza a pelear y ya lo suben a internet y ya uno queda ahí como... en el Face, siempre que hay una pelea lo suben en el Face y todo el mundo tiene que comentarla y todo. Todo el mundo a YouTube o así, entonces ya uno queda ahí como grande, y ahí dicen... Y tal vez uno ni lo quiere hacer, pero como es inmadurez de uno mismo y para quedar bien delante de todo el mundo, uno llega y empieza a decir malas palabras y todo, y más los hombres. Los datos nos dicen que cerca de un 60% de los estudiantes reportan malos tratos en el centro educativo. Cuando hacemos la distinción con violencia, el estudio confirma que es un problema persistente y preocupante. De cada 1000 estudiantes, 388 indican haber sido víctimas de violencia y 92 de manera frecuente. Esto no es un problema que afecta solo a la población estudiantil. Los docentes se ven involucrados de igual manera. De cada 1000 estudiantes, 140 reportan haber sido víctimas de profesores y 40 de manera frecuente. Si se refleja la cantidad de alumnos que reciben malos tratos y los que sufren violencia en una clase promedio de 30 estudiantes, habría al menos 11 que han sido víctimas de al menos un acto violento en el último año, y casi 3 lo son constantemente. El estudio también determinó que existe violencia entre profesores y estudiantes, aunque es menos frecuente. En la misma clase de 30 personas se tiene que 4,2 alumnos han sido víctimas de un profesor en el último año, mientras que 1,2 dice serlo de manera frecuente. Pero la violencia no solo cobra víctimas entre muchachos. Un 28% de los profesores indican haber sido agredidos por alumnos. Sí he tenido experiencias en donde inclusive el estudiante se ha parado y ha agarrado la pizarra a patadas y ha golpeado, digamos, o estudiantes que agarran un pupitre a patadas, ¿verdad? Y en este caso, pues, como en un temblor hay que mantener la calma y no involucrarse tanto en el sentido, sino mantener la calma y tratar de mantener la calma al resto
del grupo, ¿verdad? Y abrir el diálogo y dar el espacio para que el estudiante pues vuelva otra vez a la normalidad, ¿verdad? Y hacer conciencia de la situación que pasó. Más que sanción es conciencia sobre la situación que se está dando, ¿verdad? ¿Y cuál es el lugar donde suceden la mayor parte de las agresiones? El aula. Tanto estudiantes como profesores indican que la violencia se da en plena clase y se trata sobre todo de burlas, humillaciones o descalificaciones entre los compañeros de clase. Esto sugiere un problema con un trasfondo más serio, pues las agresiones se dan en pleno proceso de aprendizaje. Sin embargo, es en los gimnasios, baños y lugares que están de camino al colegio donde se presentan la mayoría de agresiones físicas. Bueno, por lo general se da siempre, cuando se da en los recreos, fuera de la institución, cuando los chicos salen, se da mucho ahí, digamos, se da, en los casos que se ha venido presentando es fuera de la institución, que se ponen como de acuerdo para poderse pelear o ahí inmediatamente ellos reaccionan. Por lo general es un comportamiento adecuado, sin embargo, tal vez el fenómeno que más ocurre es los problemas que hay a veces el trato verbal propiamente. Muchas veces lo que se da tal vez son insultos o bromas muy pesadas que a veces llegan a calar en el joven, lo que hace que se aparte o se sienta mal, ¿verdad? Fuera del aula se ha dado más que todo de palabra, lo que hemos vivido este año acá. Palabra entre chicas, entre chicos, y en el caso de llegarse a algún desacuerdo ya físico, de pleito entre ellos, se ha dado más que todo en ocasiones, quizás acá en el gimnasio, y más que todo afuera del liceo. Pero no siempre la violencia produce inseguridad. En muchos casos se la acepta como parte de la vida diaria, lo que los expertos denominan la normalización de la violencia. A pesar de la exposición de los estudiantes a la violencia y a los malos tratos, la mayor parte de ellos no se sienten inseguros dentro de la institución. Esto es lo que denominamos normalización de la violencia. Más de un 80% de los estudiantes no evita pasar por lugares dentro o fuera del colegio y no sienten miedo de ser agredidos dentro de la institución. A partir de la percepción de los alumnos o de qué tan implicados se encuentran en actos violentos, se pueden distinguir tres grupos. El primero es el de los estudiantes sin contacto con la violencia, quienes no se sienten inseguros dentro de la institución. Este grupo es el más grande y aglutina el 51% de los jóvenes. Luego están los estudiantes testigos, con un 34%. Este grupo reporta mayor exposición a los malos tratos y han presenciado actos violentos, aunque no les haya pasado personalmente. Consideran que es un problema que debe atenderse y son más críticos ante los procedimientos que sigue la institución y el director para tratar estas situaciones. Y por último está el segmento de víctimas, quienes representan un 15% del total. Estos muchachos se sienten inseguros en el colegio y perciben de forma negativa la intervención institucional y del director para resolver los actos de violencia. Los segmentos encontrados pueden variar de acuerdo a los niveles o el tamaño del colegio. Tenemos, por ejemplo, que el grupo de sin contacto se presenta igual en todos los niveles y sobre todo en colegios pequeños. El grupo de testigos se concentra sobre todo en estudiantes de 8º y 9º año. Y el grupo de víctimas se concentra en estudiantes de 7º año y sobre todo en colegios grandes. No obstante, la agresión por parte de los profesores se reporta sobre todo en estudiantes de los últimos niveles, 10º y 11º grado. El comportamiento de las autoridades del colegio ante la violencia provoca que el fenómeno crezca o disminuya. La investigación distingue a tres tipos de directores: los comprometidos, los desapegados y los testimoniales. Los del primer segmento son aquellos que, según los estudiantes, intervienen y están atentos ante las situaciones de violencia. Representan un 36% del total. Los testimoniales se caracterizan por ser una figura respetada, pero su rasgo distintivo es que no muestran interés por la situación de los estudiantes. Son el grupo más grande
y representa el 43% del total. Y por último, los directores denominados desapegados son los que no intervienen ni están atentos a las situaciones del colegio. No se les reconoce como una figura respetada y forman el 21% restante. Por ejemplo, comprometido, la cantidad de víctimas disminuye de un 15 a un 12%, y los alumnos que no tienen contacto con la violencia aumentan casi al 60%. El estudio reafirma la importancia de los directores y los docentes para reducir la vulnerabilidad de los estudiantes. Particularmente, el compromiso asumido por el director es un factor clave para reducir la violencia y promover la resolución de conflictos. Si no ha llegado al momento de físico, entonces las tratamos de, que la semana pasada, por cierto, me sucedió. Entonces las llevé al aula, las entré y hablé con ellas, que hablaran la situación entre ellas dos. Situaciones pues de conflicto, de algunos cuentos que traían entre ellas. El papel del director y del asistente de dirección es también estar siempre en la institución. Entonces, en el momento que se les pone varias personas de confianza de ellos y ellos deciden a cuál se dirige. No solamente están los profesores guías, porque a veces están los profesores guías que lo abarcan, también están los orientadores, que el estudiante tiene confianza. Entonces inmediatamente es cuando ellos denuncian, hacen la denuncia, inmediatamente nosotros tenemos que abarcarlo. Si tenemos eventos o situaciones de violencia que quizás no han llegado tan graves como en otras instituciones, pero lo que comúnmente pasa es que se dan situaciones, malos entendidos, enojos, ellos empiezan a tratar de buscar la forma de resolverlos, la más adecuada no es la que aparece de primero, y entonces el departamento u otros profesores intervenimos, específicamente en orientación los llamamos, tratamos de que cada quien exponga su punto de vista, qué es lo que ha venido pasando y cómo se siente. Los resultados de la investigación arrojan que el fenómeno de la violencia obliga a utilizar estrategias diferenciadas para atender los distintos grupos de acuerdo al grado de exposición a la violencia.